Bueno, miren que en el video que está asociado a ese ejercicio muestran algo que es bien interesante y es el tema de los planos, ¿no es cierto? Que es como lo más difícil en AutoCAD. Siempre tratar de ubicar más o menos cuál es la posición de lo que nosotros queremos modelar para identificar cuál es el plano sobre el cual hay que hacer el croquis o el boceto. Sí, decíamos que en esta figura hay dos, voy a aplicar esto acá, son dos croquis diferentes, ¿no es cierto? Uno es el croquis que está paralelo al plano frontal. Mírenlo acá. Este croquis está paralelo al plano que dice frontal y el corte, que sería este vaciado aquí, está paralelo al plano lateral. Entonces, se pueden hacer en dos planos diferentes o se puede hacer en el mismo plano y luego se gira, que esa es la ventaja que tiene AutoCAD. Yo puedo en cualquier momento mover los sólidos, girarlos, desplazarlos, ¿sí? No están asociados a un punto o una restricción pues, geométrica. ¿Cuál es la única restricción que tiene en AutoCAD los sólidos? Que cuando hago una extrusión, por ejemplo, si hago, voy a pararme aquí en la vista frontal, en este caso lo ideal sería cambiar de visualización, aquí en visualizar, cambiarnos a la vista frontal y hacer el primer croquis en esta vista, ¿no es cierto? Porque ese es el plano, o esa es la vista sobre la cual está nuestro croquis. Y ahí entonces empezamos a dibujar con líneas nuestro modelo. ¿Desde dónde? Desde el 0, 0, ¿cierto? Y hacemos uso de las coordenadas para hacer el dibujo. Miren que la primera línea, ¿qué altura tiene? 20 milímetros, ¿no es cierto? Haciendo el descuento, tiene aquí 20 milímetros y se desplaza en esta dirección, ¿cuánto? Sería 40 menos 8 dividido 2, o sea, 16. ¿Sí? 32 dividido 2, 16. Entonces lo hacemos de esa manera, hacemos la línea de 20 milímetros hacia arriba, luego la línea de 16 hacia la derecha, luego 5 milímetros hacia arriba, luego hacia la izquierda sería 15 menos 8 milímetros, 7, y la mitad sería 3.5, ¿cierto? 3.5 hacia la izquierda, 5 hacia arriba, y lo podemos llevar de 15 milímetros hacia la derecha. Y cerramos ahí la operación línea. Como es simétrico, entonces podemos hacer una simetría. Una simetría, ¿dónde está la simetría aquí? Una operación de simetría de estos segmentos. Tocan estos segmentos con clic, luego le damos Enter. ¿Y desde dónde vamos a hacer la simetría? Desde el punto medio de la línea. Y movemos el cursor hacia abajo hasta que quede simétrico al otro lado. Le damos clic y luego Enter. Y cerramos el croquis. Siempre hay que cerrar el croquis con una línea desde la parte derecha hacia el origen. .
Está acá. Mírenlo ahí. La idea es que cuando visualicemos la figura en modo isométrico SO, tiene que saber de esta forma, ¿no es cierto? El croquis va a quedar vertical, va a quedar ahí en esa posición. Y las coordenadas es para cambiar la posición del plano sobre el cual estamos dibujando, ¿no es cierto? Cada vez que movemos aquí estas coordenadas, lo que estamos haciendo es cambiar el plano sobre el cual se está haciendo el croquis o el boceto. Si vamos a hacer una extrusión, tenemos que poner las coordenadas en el plano hacia donde vamos a hacer la extrusión, que en este caso sería el superior. Y luego vamos a hacer la extrusión de los segmentos. Y miren lo que va a pasar aquí, como tengo solamente líneas, cuando hago la extrusión, pues me va a quedar es como una superficie, como una malla poligonal, ¿no es cierto? La profundidad sería 50. Y observen que está la malla, pero además está también la línea del contorno. Si yo modifico la línea de este contorno, por ejemplo, la estiro hacia acá, miren que la malla también se modifica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en AutoCAD las superficies quedan dependientes del boceto, quedan dependientes de ese croquis. Por eso cuando voy a mover una superficie, si toco solamente la superficie y cuando le doy clic en un punto, aparece siempre este error. ¿Por qué? Porque lo que me está advirtiendo AutoCAD es que voy a mover una superficie, pero no estoy moviendo la línea con la cual construir la superficie. Entonces, al moverla se va a perder esa asociación que tiene la superficie con la línea. ¿Sí? Ya puedo mover la superficie, pero cuando cambie la línea, si yo modifico aquí la línea, ya la superficie no va a modificarse. ¿Sí? Eso es como lo que hay que tener en cuenta en AutoCAD cuando estamos modelando con superficies. Ahora, hagamos la extrusión del sólido. Para hacer la extrusión del sólido, ¿qué necesitamos? Necesitamos convertir esto primero a polilínea, cerrar toda la figura. Entonces nos vamos nuevamente a la coordenada frontal y unimos con el comando juntar, unimos todas las líneas. La seleccionan, hacen una selección por ventana y le dan enter, en que ya queda unida. Y luego ahí sí le podemos dar extrusión. Mírenlo ahí. Le damos una extrusión a este contorno, tocan el contorno en alguna parte y le dan enter. Y luego escriben la longitud de la extrusión. En este caso, la línea del contorno ya desaparece. Ya no nos queda la silueta, sino que ya queda es un sólido. ¿Sí? Y aquí ya, si yo quiero modificar algo, miren que puedo hacerlo también con estos puntos de control. Miren que yo selecciono aquí el borde y aquí yo puedo seguir modificando esta figura. Por ejemplo, si quiero alargar aquí esta distancia, que no sea de 40, sino que sea de 50. Toco este punto, muevo la dirección hacia donde lo quiero alargar, le escribo la longitud y le doy enter. ¿Sí? Pero miren, ahí que estoy haciendo, estoy modificando son los contornos de la silueta. Pongámoslo aquí en conceptual. Mírenlo acá.
Pero siempre hay que tener en cuenta entonces las dimensiones del contorno y qué modificaciones necesito hacer para el modelado 3D. La siguiente forma la podríamos hacer en este mismo plano. Dibujamos la figura o el contorno acá, hacemos una línea de referencia aquí en la base y en este punto dibujamos esta forma, esta figura de acá. Pero aquí nos toca hacer el contorno completamente cerrado, no puede quedar aquí abierto. ¿Sí? Hacemos toda la construcción de la silueta, sería 5 milímetros hacia arriba, hacia la izquierda serían otros 5 milímetros, 5 hacia arriba, y en esta dirección serían 25, 5 hacia abajo, 5 hacia la izquierda, 5 hacia abajo y cierro. Convierto esto a polilínea, ¿no es cierto? Lo uno y luego hago la extrusión. Como la extrusión es pasante, va de lado a lado, la puedo extruir con 40 milímetros o más larga para que sobresalga de la figura. Digamos que la puedo extruir de 50. Y aquí necesito girarla, cambiarla de posición. ¿Por qué? Porque miren que va sobre la cara lateral, sobre esta cara de acá. Entonces, cambio de plano de trabajo, me cambio al plano universal y utilizo girar para girar este sólido. Seleccionan el sólido, le dan Enter y ¿desde dónde lo giro? Desde este vértice en este ángulo. Lo voy a girar 90 grados y le dan clic ahí. Y luego lo ubico, lo pongo. Aquí ya puedo utilizar las referencias. Puedo utilizar este punto medio de este borde con el punto medio de esta arista para que quede ya centrado. Miren que el sólido está atravesando la figura y lo siguiente es decirle que voy a hacer una diferencia. Aquí en estas operaciones de edición de sólidos voy a hacer una diferencia. Seleccionan primero el sólido principal con clic, luego le dan Enter y luego seleccionan el sólido que vamos a quitar con clic y le dan Enter y ahí queda la figura. ¿Sí? Entonces aquí vemos que hay un poco más de libertad con respecto a los croquis. Yo podría mover este sólido, por ejemplo, si no lo quiero centrado, lo puedo mover desde un vértice y lo puedo cambiar de posición. Digamos que lo voy a mover 5 milímetros en este sentido. Y vuelvo y hago la operación. Pero miren que para poder obtener el sólido final debo primero tener dos sólidos independientes. ¿Sí? El principal o el volumen principal y el que voy a restar o el que voy a hacerle la operación, la diferencia. Y recuerden que aquí las operaciones funcionan igual que en matemáticas. Si yo le doy unir a los dos sólidos, pues el resultado va a ser un sólido con estas características, ¿cierto? Queda el volumen principal más lo que sobresale de este lado del otro volumen. Si yo hago una operación de intersección entre los dos sólidos, debo darle clic a los dos sólidos y cuando le doy Enter, el resultado va a ser solamente lo que se intersecta entre los dos sólidos. Entonces, funciona igual que en conjuntos numéricos. ¿Sí? Cuando tengo
operaciones de conjuntos numéricos, aquí funciona exactamente igual. Unión, diferencia y este sería sustracción y este sería intersección. ¿Listo? Hay unas operaciones que podemos también utilizar acá, miren, hay extruir caras, inclinar caras y desplazar caras. Extruir caras, ¿cómo funciona? Yo puedo escoger solamente una de las caras del sólido con clic y luego defino en qué dirección las voy a extruir. Pero aquí debemos tener en cuenta la posición del plano para cambiar, por ejemplo, en este caso sería el plano frontal y aquí voy a decirle que voy a extruir esta cara desde este punto, ¿cierto? Y luego defino cuánto va a ser la distancia de la extrusión. Digamos que van a ser 5 milímetros en un ángulo de 0 grados. Entonces él aumenta 5 milímetros en esa dirección. O le puedo hacer también una inclinación de una cara. Digamos que voy a inclinar esta cara desde este punto con respecto a este eje con un ángulo de 15 grados, por ejemplo. Entonces miren que él cambia la inclinación, ¿sí? Con respecto al eje que definí anteriormente, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Podemos suprimir caras. Si suprimimos una cara, ¿qué va a pasar con la figura? Bueno, aquí no me la elimina, pero en algunos casos, vamos a ver. Vamos a suprimir esta cara. Suprimir cara. Bueno, aquí no la elimina como tal. Si yo quiero, aquí en este momento el volumen está completamente sólido. Es decir que si yo lo cortara acá a la mitad, pues va a quedar dos volúmenes sólidos. Si yo lo quisiera dejar hueco, entonces ¿qué hago? Utilizo la opción de descomponer, que está aquí en las herramientas de modificar. Cuando descompongo un sólido, quedan cada una de las caras que conforma el sólido quedan separadas. Si yo borro esta cara, ven que el por dentro queda hueco. Es como si lo hubiera hecho solamente por superficies. Entonces lo que hace ese comando es descomponer y convertir en superficies cada una de las caras del volumen. ¿Listo? Entonces con ese mismo procedimiento se puede hacer también esta figura, que es la segunda. Se puede hacer esta figura, que es la tercera. Y esta figura. ¿Sí? También se puede hacer por extrusión. Hay que hacerlo por secciones, ¿cierto? Hay que hacer primero un volumen, un cilindro, luego el otro volumen, luego hay que hacer aquí un corte, ¿sí? Entonces quiero que inicien con los tres primeros y luego les explico cómo hacer este de acá, este cuarto. ¿Listo? Vamos a hacer eso entonces.